existe un fiscal con su secretario y su secretaria, es decir, son unipersonales. Perdónenme, el modelo no puede funcionar sobre la base de fiscalías unipersonales. Tenemos también un problema que se ha detectado, y es que en muchas ocasiones las fiscalías locales, al ser dependientes de las Procuradurías Generales de Justicia, que son dependientes de los gobernadores, terminan en ocasiones actuando en contra de los partidos opositores, pero sin actuar en contra de los partidos políticos de gobierno, con independencia del partido político que se encuentre en el ejercicio del cargo. A partir de ahí yo quisiera plantear, digamos, el siguiente tema de discusión. En el dictamen que elabora la Comisión de Justicia, en ese entonces integrada por Roberto Gil Suárez, por Arely Gómez y por Angélica de la Peña, con la participación de Miguel Barbosa, se genera un dictamen en donde por primera vez se utiliza esta frase del turismo electoral. Fue una frase que estuvieron instrumentando, que estuvieron planteando los propios senadores del Estado de México, al detectar una serie de movimientos irregulares que se habían dado en el Registro Federal de Electores en esa entidad federativa. Y por tanto tenemos dos modalidades. El cambio de domicilio, o el domicilio irregular, es unipersonal, y el turismo electoral, que son movilizaciones masivas de personas que acuden a los módulos del Registro Federal de Electores por varios métodos. Ahorita quisiera relatar esa parte, por varios métodos para poder obtener una credencial de elector. Esto es determinante para las elecciones, veamos y platiquemos cada uno de los casos. En fin, adelante por favor. Un poco les quisiera plantear que la FEPADE, desde su creación, 1994 al 2017, ha iniciado 7.470 averiguaciones previas relacionadas con dicho delito. Tenemos un número también relevante de carpetas de investigación ya con el nuevo sistema. Sin embargo, como ustedes pueden ver, domicilio irregular o turismo electoral no había en 2006. El fenómeno del turismo electoral empieza a darse a partir del año 2007, el primer caso, y es 2009, 2010 y 2011 donde encontramos el mayor número de casos relacionados con el turismo electoral. Después 2013 y 2014. La pregunta es, ¿por qué y cuándo? Esto tiene que ver con un ciclo del delito electoral. El delito electoral está acompañado, digamos que acompaña el proceso electoral. Son distintos tipos de delito dependiendo en el momento del proceso que nos encontremos. Al inicio del proceso electoral y hasta que el INE cierra los módulos del Registro Federal de Electores, la conducta más denunciada es esta, la alteración del Registro Federal de Electores. Sin embargo, cuando se cierran los módulos y empiezan las precampañas y las campañas electorales, la conducta más denunciada va a ser compra de votos y condicionamiento de programas sociales. Es decir, temas relacionados más bien con la intención de ampliar el número de electores de los partidos políticos o los candidatos independientes. En los 3 días del periodo de veda, antes de la jornada electoral y durante la jornada electoral, varía el tipo de delito. Ya no se presenta el condicionamiento de programas sociales de forma tan latente. Y lo que sí tenemos es compra de voto, es acarreo de votantes, es proselitismo político, impedimento para que se instalen casillas, y en casos extremos, 2015, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, obstrucción de la autoridad electoral y destrucción de paquetes electorales. O 3 casos en Colima en la elección de 2015. Entonces, mi punto aquí es, ¿por qué tenemos en 2011 estas movilizaciones? Son movimientos que se dan en diciembre de 2010 y que son denunciados por el Instituto Nacional Electoral en 2011. Básicamente están visibilizados en 2 estados, el Estado de México y Veracruz. Para el año 2013 vamos a encontrar también un incremento con 1.485 casos. Y aquí los estados donde hay una mayor presencia de esta conducta delictiva son Yucatán, por un lado, está Veracruz, está el Estado de México, encontramos casos en Sonora, encontramos casos en distintas latitudes, pero yo lo que quisiera, Veracruz, el Estado de México, Quintana Roo, van a ser los estados donde vamos a tener esta presencia de mucha mayor fuerza. ¿Qué sucedía en esos años? Pues teníamos elecciones locales. Primera conclusión, ¿el turismo electoral es para elecciones federales? La respuesta es no. El turismo electoral está relacionado con elecciones de naturaleza local. ¿Dónde encontramos? En el Estado de México en 2011, cuando hay elección de gobernador. En 2013, Yucatán, Quintana Roo. ¿Qué teníamos ahí? Elecciones de naturaleza local. Veracruz, teníamos las elecciones intermedias de Javier Duarte. Por eso se incrementa también. Es decir, hay una vinculación entre
la incidencia delictiva electoral de alteración al Registro Federal de Electores con el tipo de elección que se está viendo. Por algo muy sencillo, puede ser una elección federal, la verdad es que voten donde voten va a tener algún significado para el proceso electoral. Sin embargo, en una elección local, movilizar a 100, a 200, a 500, a 2000 personas puede significar el triunfo en una elección cerrada, el triunfo de un partido político, de un candidato respecto a otro. Como puede verse en este caso, es Veracruz, en la época de Javier Duarte, el Estado de México y Quintana Roo en la época de Roberto Borge, cuando tenemos un mayor incremento en la cantidad de los delitos. Representan el 71% de las averiguaciones previas. Adelante, por favor. Respecto a las averiguaciones previas, bueno, no se alcanza a detectar ahí, pero el número más importante de registros que se tiene son el ejercicio de la acción penal. Esto también se ha vuelto cada vez más complejo y también va a depender del tipo de juzgado que recibe el pliego de consignación o el ejercicio de la acción penal. Por ejemplo, en el Estado de México empezaron a solicitar que teníamos que acreditar quién era el dueño del domicilio para efecto de que nos libraran las órdenes de aprehensión por alteración al Registro Federal de Electores. Pero, por ejemplo, eso en Chiapas no nos ocurre, o no nos ocurre en Quintana Roo. También en Veracruz tuvimos casos, la verdad es que a mí me parecen muy interesantes. 34 hombres, maestros, todos viviendo en el mismo domicilio. Una de dos, o es una comunidad hippie, ¿no? O es turismo electoral. Todos además con el mismo comprobante de domicilio. ¿Qué pasaba? Y esto lo he estado trabajando con Roberto Martínez, que fue magistrado en la Sala Regional de Ciudad de México y hoy es el abogado general de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué estamos viendo? Se roban los recibos de la Comisión Federal de Electricidad y con eso van empadronando a las personas en los... Si saben por qué no llega, mejor revise cuántas personas viven en su casa. Tenemos ahorita 475 órdenes de aprehensión nivel 400, se tenían pendientes 19, que en realidad la FEPADE tiene en su conjunto 1500 órdenes de aprehensión pendientes todavía de cumplimentar. Adelante, por favor. En el sistema procesal penal acusatorio es un modelo en donde empieza a haber una variable. Estos datos no están actualizados, son del 31 de julio, son 50 carpetas. Sin embargo, quiero llamar la atención de la Ciudad de México, y aquí es donde empezábamos a ver los casos de Nuevo León. Digo que los casos no están actualizados porque tenemos el tema de pesquería, que si quieren después hablamos un poquito a mayor detalle sobre ello. Sin embargo, creo que hay que plantear, son 138 casos de Nuevo León en averiguaciones previas y tenemos, este dato está incorrecto, tenemos en este momento 23 carpetas de investigación relacionadas con Nuevo León en domicilio irregular. Aquí es la Ciudad de México. Y es interesante porque el domicilio irregular se está dando de forma muy importante con policías. Es decir, la delegación Coyoacán de la Ciudad de México lleva a los policías que viven en otras delegaciones, Ixtapalapa o que viven en Ciudad Neza y que trabajan para la delegación, los dan de alta en la misma casa en la delegación Coyoacán. Esto lo hemos trabajado de forma conjunta el INE y la FEPADE para ejercer la acción penal en contra de los policías. Incluso hemos detenido ya un grupo importante de policías que cometen esta conducta delictiva. Les pedimos que nos pongan, perdón por la expresión de nos pongan, pero forma parte del argot penal electoral, que nos pongan al instigador. Y lo que hemos encontrado ha sido negativas. Prefieren irse en el nuevo sistema, llegar a la suspensión condicional del proceso. Incluso he dicho que hay gente que prefiere irse al juicio oral, pero que no van a decirnos quiénes son los instigadores. Tenemos nuestra hipótesis delictiva, ¿no? Hipótesis de investigación, que tiene que ver con el delegado, pero bueno, mientras no haya pruebas, seguimos integrando las carpetas de investigación, pero un poco consignando, integrando y ejerciendo la acción penal en el nuevo sistema, consignando en el sistema tradicional, pero con una vertiente importante, no generando archivo muerto, es decir, toda la información que se genera de las carpetas que ya se judicializaron o de las averiguaciones que ya se consignaron, forman parte de un sistema, una base de datos que nos permite verificar por dónde
dónde se encuentran los movimientos de naturaleza irregular. Adelante, por favor. Se han judicializado 13, han sido 5 ejercicios y 3 acumulaciones. Adelante, por favor. Ahora, me gustaría empezar a hablar como de los casos relevantes. Primero, alteración del registro de electores tiene por lo menos 4 modalidades. Perdón, y ahorita me centro al turismo electoral. Primero es el cambio de identidad. El cambio de identidad implica que una persona acude a los módulos del INE y se le expide una credencial, y con esa credencial es el medio comisivo de otro tipo de conductas: fraudes bancarios, financieros, créditos automotrices, etc. Notariales inclusive. ¿Qué es lo que hemos tenido aquí? Desde cachirules, personas que a los 18 años sacan su credencial de elector y después llegan a los 20 años a volver a sacar su credencial de elector con 18, y siempre son futbolistas. Por eso es el tema de los cachirules. Son contados, pero están vinculados a los clubes deportivos. Segundo tema, un tema particularmente grave desde mi punto de vista, que tiene que ver con las construcciones valorativas de un cierto sector de la población, que insisto que por eso me preocupa, y es el tema de los menores en el Estado de México. Hay una persona, ya tiene 2 sentencias condenatorias, que se hace llamar Juan Ifes. Este Juan Ifes va con una tarjeta a los centros comerciales de nivel socioeconómico alto, de la Ciudad de México, Interlomas, etcétera, Santa Fe, y les entrega a los jóvenes que están en los cafés, en los cines, les entrega su credencial y les dice que si quieren una credencial de elector, le llamen. Lo citan en un lugar que se llama Plazas Lerma, un outlet que se encuentra en el municipio de Lerma, en el Estado de México, y de ahí los movilizan al módulo del Registro Federal de Electores en Metepec. Cabe decir que desde que esto se detectó, hemos trabajado en INE y la FEPADE. El INE ya dio de baja a todos los funcionarios de ese módulo de Metepec. Se procesó penalmente a 3 de ellos. Incluso les comento que ya hay 2 sentencias condenatorias en contra de estas personas. ¿Qué hacían? Les daban documentos falsos. Y eran 2 funcionarias del módulo siempre las que aparecían en todos los registros irregulares. ¿Y qué pasaba con estas personas? A los 16, 17 años les expedían 15 años les expedían la credencial de elector, y cuando llegaban a los 18 años a hacer el trámite, el INE detectaba que ya se encontraban en la base de datos a partir de los sistemas de identificación biométrica. ¿Cuántos casos tuvimos así? Pues nosotros detectamos 40, pero creemos que pueden haber sido registrados. Detectamos 40, creemos que pueden haber sido cientos. ¿Para qué querían estos jóvenes la credencial de elector? Para ir adentro. Y eso es lo que incluso se encuentra en los cuestionarios que el INE les aplicaba cuando volvían a hacer el trámite, que lo querían para ir adentro. Y entonces teníamos, ahora, algunos votaron. A ver, pero el tema de los menores no es un tema menor, porque también tiene que ver con algo muy importante. Son jóvenes de clase media alta y clase alta. Todos les daban 3,000 y pagaban 3,500, 2,500 pesos por credencial de elector. En ocasiones los padres, en una irresponsabilidad absoluta desde mi punto de vista, los sacaron del país para que no tuvieran proceso penal en la FEPADE, lo mandaron a Canadá. Aunque eran inimputables al momento de la comisión de la conducta delictiva porque eran menores de edad. Sin embargo, había un tema, y además no había consejo tutelar en el Estado de México porque estábamos en proceso de transición en esos años del sistema de justicia para adolescentes. Pero el punto aquí de discusión más importante, y que a mí más me preocupa, tiene que ver con el razonamiento de estos jóvenes de la clase alta, que creo que deberían ser más responsables, y fueron absolutamente responsables los jóvenes y sus padres. Es el problema de la... me acordé de una promoción que me presentaron hace unos días en donde el promovente empieza diciendo quién es su mamá y quién es su papá, que explicó que estudió en el extranjero y que es una gente muy reconocida, etcétera, etcétera. Yo, con todo respeto, ¿para qué quiero saber quién es el papá del señor Lozoya? ¿No? Segundo punto, usurpación de identidad.
Ya no estamos en presencia de la persona que genera varias identidades, ya no es un tema de cambio de identidad, sino estamos en presencia de una persona que evidentemente tiene que ser con actos de corrupción al interior de los módulos de línea, que usurpa la identidad de otra persona. Y entonces la credencial tiene los datos de la persona originaria y tiene la fotografía de una persona que le usurpó la identidad. Tenemos de fallecidos en Veracruz, un caso de mujeres fallecidas en Veracruz que son suplantadas por cubanas, y hemos tenido casos de una colombiana, un colombiano, perdón, una norteamericana, ¿ya judicializamos, Pati, la de la costarricense? Una candidata, no voy a decir de qué partido político, tiene su logo un tucán, que era costarricense, y era candidata a presidenta municipal, ¿no? Evidentemente es usurpación de. Y el caso, yo creo que el caso más grave que tuvimos de usurpación de identidad tiene que ver con un asunto pues de uso ilícito de los registros federales de electores. Sucedió en Chiapas en el año 2015, creo que muchos conocemos la historia. Esa historia es que se aprueba un acuerdo por parte del Instituto Electoral de Chiapas, en donde se señala que habrá la elección de un diputado migrante a partir de una circunscripción global. Para inscribirse en esa circunscripción global, las personas tienen que dar sus datos de la credencial de elector. Hay que decirlo que las fechas en donde se corría el plazo para que se inscribieran en el listado nominal de residentes en el extranjero, los chapanecos residentes en el extranjero, coincidía con la fecha en que el INE le entregaba a los partidos políticos en los listados nominales de electores para efecto de la elección federal ordinaria. Se dan de alta. Del propio Instituto Electoral de Chiapas se mandan 1.200 correos electrónicos solicitando el registro a este grupo de base de datos de ciudadanos residentes en el extranjero. Y después viene un tema que a mí me parece central. El instituto aprueba la lista definitiva, está hablando de 10.000 registros, primero 17.000, el INE lo depura 10.000, y de esos 10.000 se le da la información al INE para que se expidan el listado nominal, de residentes en el extranjero y el listado nominal ordinario para la elección local. Los resultados electorales son 6.000 votos, más o menos, 3.000 votos, estoy redondeando, para el Partido Verde Ecologista, 2.800 para el partido Mover a Chiapas, 14 para Morena y 1 para Movimiento Ciudadano. No me he cansado de decirlo porque además hay que decirlo, es la primera elección de México donde nadie vota ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD. Entonces, de entrada ya era una elección rara. ¿Qué sucedió? Se mandaba el correo electrónico a una dirección VPN en San Francisco, y a partir, esto ya fue con la investigación posterior de Policía Cibernética, y de ahí se pudo detectar que había una variación, le cambiaban, le ponían una máscara a la dirección IP para que el correo electrónico viniera desde el extranjero, de forma aleatoria. ¿Cómo nos dimos cuenta? Pues de la peor forma posible, por ciudadanas que presentaron queja de que no habían podido votar en las elecciones y les habían dicho que estaban en el listado de residentes en el extranjero. ¿Cómo nos dimos cuenta además? Pues porque estas personas no habían salido nunca del país, no tenían pasaporte, por lo menos lícitamente no pudieron haber salido. Y también porque cuando uno empieza a ver los listados, resulta que hay chapanecos en Sri Lanka, en Vietnam, en Bielorrusia, en Albania, en Angola, en Azerbaiyán. O los chapanecos viajan mucho, o era evidentemente pues, un fraude por Estado. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral terminaron deponiendo a todos los integrantes de ese consejo y se creó una acción penal contra 5 de ellos, en virtud de que otros 2 se encuentran amparados. Ese es el segundo tema, la usurpación de identidad. Tenemos 146 casos, pero aquí el tema son un pastor de una iglesia cristiana que le usurpa la identidad de su hermano para quedarse con el terreno. Yo de entrada ya a esa iglesia no iba, ¿no? Eso caí mi agresito.
Tan antiguo como Caín y Abel, muy bien, sí. Siguió la premisa bíblica de forma gramatical. Segundo, pues una persona que le usurpó la identidad a un estudiante de la UNAM, así tal cual. Personas hombres y mujeres, que sacan créditos bancarios, créditos de nómina, en contra de personas que informan que al final del día se ven afectadas en su patrimonio. Y dejaría esta segunda parte y me voy a la tercera modalidad. Una tercera modalidad son el uso ilícito de los listados nominales de electores. Lo hemos encontrado en Tixla, por ejemplo, donde el PRD, Morena y el PRI tenían copias de los listados nominales de electores, pero también lo hemos encontrado de forma más grave con el padrón electoral en Amazon, ¿no? Que esto fue también detectado por el Instituto Nacional Electoral, se presentó la denuncia ante la FEPADE, solicitamos apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, nos acaba de dar la información. Ocean Digital, también para el padrón de Sinaloa, los listados nominales de Baja California y de Aguascalientes. Es un tema de uso ilícito de los listados nominales. Por eso yo creo que yo aplaudo la decisión del Instituto Nacional Electoral de haber cerrado la información del Registro Federal de Electores para que no ocurriera este tipo de conductas. Y voy al cuarto tema, que es el que nos toca, el turismo electoral. El primer caso que me gustaría plantearles es Veracruz. Veracruz del señor Duarte. Básicamente movilizaciones de ciudadanos de Puebla, Tabasco. Este caso, que es muy bonito, es un caso de Morelos, de Cuernavaca, una servidora pública del gobierno, del ayuntamiento de Cuernavaca, antes de Cuauhtémoc Blanco. Ese es otro delito del Registro Federal de Electores, pero vamos a ver. Es un caso en donde esta exfuncionaria traslada 440 personas. Digamos que es el modelo a la antigüita. El modelo a la antigüita era que llevaban los camiones, iban a los módulos del INE, se registraban, lo regresaban, volvían a ir con los camiones a los módulos del INE, expedían las credenciales y los volvían a llevar a votar. ¿Qué sucedió con esta persona? Transportó a 440 ciudadanos a Veracruz. Bueno, ya se fue Guillermo, pero la elección del gobernador de Colima se resolvió, la ordinaria, que fue anulada, por 504 votos. Imagínense una movilización de 440 personas para una elección municipal, y solamente es una instigadora. ¿Qué sucedió con estas personas? Las llevaron, las dejaron en Veracruz y no les pagaron, porque les habían prometido el pago. A ver, ¿qué se paga? 50, 100, 200, 400, 500 pesos. Promesas de trabajo. Básicamente a la gente se le promete un trabajo que se votan se cambian su domicilio. Un terreno, Antorcha Campesina en el Estado de México ofrece terrenos para el efecto del turismo electoral, y hemos encontrado casos en donde la promesa es llevarlos a la playa. Aquí el contexto es distinto, es decir, son gente de clase baja, muy baja, que son movilizados por parte de los instigadores. Entonces el tema es, no conocen la playa y no conocen el mar, y es llevarlos al mar. Por cierto, no crean que les pagan hotel, ¿no? Los llevan al mar literal. Sí, exactamente, al Hotel Camarera. ¿Qué encontramos en esto? Sí, pobreza, es un tema de pobreza, es un problema de marginalidad. Pero bueno, hay que diferenciar también los casos, déjenme plantear casos. Veracruz fue un caso exitoso porque ¿qué hacemos? ¿Ejercemos la acción penal contra la gente pobre? Sí, me han cuestionado que si esto es criminalización de la pobreza, sí, pero es con el objetivo de que las personas nos pongan a los instigadores. Y en este caso sí, nos pusieron esta funcionaria pública, donde se nos libró la orden de aprehensión y la pudimos cumplimentar, y de hecho, habiendo un cerezo femenil en Cuernavaca, decidimos que fuera internada en Tepic. El
magistrado ya puso cara de que estaba violando derechos humanos, pero no es. Para que no, un poco, a ver, el tema era que fuera internada para que como los delitos electorales no son graves, sabíamos que iba a salir con libertad caucional, para que tuviera que ir semanalmente a firmar ante Tepic desde Morelos, y no, digamos, para hacérselo más cansado. La función ministerial del magistrado es distinta a la judicatura. Digamos que un poquito de derechos humanos. Pero es un tema al final del día es un tema de mensajes. Y lo que no podemos permitir, pensando sobre todo en los 440 pobres que fueron movilizados, es que pasen este tipo de conductas. Estado de México. En Estado de México tuvimos casos muy importantes. Yo creo que tenemos 196 órdenes de aprehensión ahorita pendientes en el Estado de México con el tema de turismo electoral. Ahí básicamente es la zona oriente, en donde tenemos el problema del turismo electoral, y en este proceso de 2017 tuvimos muchos casos en Xonacatlán y en Metepec, pero eran más bien temas vinculados con esto de los menores y con cambios y otro tipo de cambios de domicilio. ¿Dónde se encuentra el problema en el Estado de México? En la zona oriente. Es Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco, sobre todo en las colonias de Antorcha Campesina. Ahí es donde encontramos los grupos de la movilidad por turismo electoral. Tenemos un asunto, yo creo que muy relevante, así como el de Morelos, un asunto en contra de los instigadores y en contra... Bueno, la semana pasada tuvimos a 2 instigadores de Antorcha Campesina en el Estado de México por turismo electoral. Se cumplimentaron las órdenes de aprehensión y estamos en espera de que el juez dictamine si se les libra o no el auto de formal prisión. Pero en el caso específico, tenemos un caso que consignamos en diciembre de 2015 en contra de los instigadores y de los funcionarios del módulo de Texcoco. Nos negaron la orden de aprehensión en enero de 2016 y apelamos en enero de 2016. Estamos a agosto de 2017 y el Tribunal Unitario todavía no resuelve. Yo creo que esperemos que resuelva rápido antes de que prescriba. Pero el punto aquí importante es las movilizaciones son masivas. Trabajando de forma conjunta con el Instituto Nacional Electoral, nos dieron cuenta de un asunto en Oaxaca, 280 movimientos que habían reportado los funcionarios del módulo de igual, gente que llegaba con camiones. Iban de regreso de Oaxaca hacia la Ciudad de México, nos notificaron el registro y fuimos en un operativo conjunto al momento de que iban a expedirles las credenciales. Dejamos que les dieran las credenciales de elector y los perseguimos para efecto de ser detenidos en carretera, en flagrancia. Los detuvimos en Puebla, y además muy interesante porque venían en 4 camiones, venía además una camioneta RAM donde venía el instigador, que era el hermano de un precandidato del PRI a diputado local, venía con otras 3 personas, y bueno, ya se detuvieron y bueno, fueron puestos a disposición de un juez de control. Al día siguiente, después de hablar con este instigador, haber tenido una conversación muy fluida por parte del director, en ese entonces director del sistema procesal penal acusatorio, dejamos que, bueno, nos vamos a la audiencia pública al día siguiente y el instigador se declara indígena y se declara que no habla español. Entonces nos obliga a pedir un diferimiento para efecto de tener un traductor, para efecto de llevarlo. Pero mi punto es que es detectable, y estas movilizaciones de 280 personas, 440, tenemos casos en Veracruz, por ejemplo, de una sola averiguación previa con 854 movimientos. Insisto que es la época del Duarte en Veracruz. Yucatán, lo que pasaba en Yucatán es que en 2013 movilizaban hacia Quintana Roo. Teníamos una sola averiguación previa con 1054 movimientos. Todos a la zona norte de Cancún, van de Valladolid, de Tizimín, y de ahí se los movilizan a la zona norte de Cancún. Hicimos la inspección ministerial y no se encontraba nadie viviendo en esos domicilios, se ejerció la acción penal. Y entonces empezaron a librar las órdenes de aprehensión y se empezaron a cumplimentar. También hemos tenido casos donde se declaran indígenas, y lo cierto es que muchos vienen de poblaciones mayas, eso también es cierto. Y pues, nuevamente estamos en el mismo patrón, se trata de personas pobres en alto grado de marginalidad. Lo interesante es que en 2013 se van a Yucatán y 2015 se van a Quintana Roo y 2015 regresan a Yucatán. 2016 se vuelven a ir a Quintana Roo.
Claro, ¿por qué?